del tornillo. Recordamos que el momento torsor total aplicado en la cabeza del tornillo se compone por una parte del momento que lo absorbe la cabeza entre collarete y la placa, y la otra parte que lo absorbe el filete de la rosca. Cada uno de estos momentos, el momento en el filete y el momento en la cabeza, tienen su fórmula matemática que ya lo habíamos deducido con anterioridad. En estas fórmulas matemáticas aparecen cuestiones como el ángulo del flanco, el ángulo de la hélice, el diámetro medio de la rosca, el radio RE y RI del collarete. Todas estas cuestiones geométricas para una rosca dada son constantes. Y aparece mu sub c, que es el coeficiente de rozamiento entre el collarete y la placa o la arandela, y mu sub f, que es el coeficiente de fricción o rozamiento entre el filete del tornillo y de la tuerca. Haciendo un diagrama o gráfico de torta, cómo se distribuyen los momentos, tenemos que, ya lo habíamos dicho anteriormente, que un 50% del momento aplicado se absorbe en la cabeza, el otro 50% en el filete, y solamente una parte de eso se transforma en fuerza de apriete. Entonces, bien. Ahora vamos a ver, ahora lo que vamos a ver son dos métodos de apriete de tornillo para lograr la fuerza de amarre o la precarga de la junta mecánica que quiero lograr. Uno de los métodos es con el uso de torquímetros. Este método basa su principio en esta fórmula, que el momento total aplicado con el torquímetro, que sería como una llave, pero que te marca el torque que aplica en la cabeza del tornillo, es una parte absorbido por el filete y otra parte absorbido por la cabeza. Basado en esta expresión matemática, alfa, phi y el diámetro medio son datos de la rosca, RE y RI son datos geométricos del tornillo, y tenemos los coeficientes de rozamiento en la cabeza y en el filete. ¿Qué pasa? Con todos estos datos yo puedo calcular el momento total y, utilizando un torquímetro, aprieto el tornillo hasta ese valor de torque requerido. Entonces en ese lugar voy a obtener la precarga requerida. Sería, básicamente, yo quiero obtener una precarga FI de, por ejemplo, 500 kilos en un tornillo. Con todos estos datos, yo calculo cuánto es el torque que debo aplicar, calibro el torquímetro y le doy para que el torquímetro zafe una vez que llegue ese torque. ¿Qué pasa? El problema de usar este método es que se generan grandes dispersiones debido a la gran variabilidad que tienen los coeficientes de fricción mu sub c y mu sub f. ¿Qué pasa? Mu sub c varía debido a la presencia de aceite o grasa, y además podemos tener que la cara de apoyo y la placa no son exactamente coplanares, y esto va a afectar sustancialmente el coeficiente de fricción en la cabeza del tornillo. Y mu sub f va a variar debido a, por ejemplo, a que las roscas estén sucias o oxidadas, o pueden tener aceite, y todo esto va a variar el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué pasa?
si de esta expresión despejamos el momento total aplicado en la cabeza del tornillo, de ahí podemos despejar la precarga y así conocer el valor de precarga que se aplica en función del torque aplicado, suponiendo que conocemos todas estas variables. Y vemos que para un torque constante aplicado, el valor de Fi es función del coeficiente de fricción, ya que el resto de los datos son datos geométricos. Y varía básicamente de una manera inversamente proporcional al coeficiente de fricción. Entonces, a menor coeficiente de fricción, voy a obtener mayor precarga. O sea que el método con torquímetro es poco confiable porque no sabemos con exactitud qué valor de precarga estamos aplicando al sistema cuando aplicamos un momento torsor, un momento con el torquímetro dado. ¿Por qué? Porque los coeficientes de fricción son muy variables en un montón de circunstancias que se generan, y esa variabilidad del coeficiente de fricción, si yo aplico un torque que había calculado anteriormente acá para un coeficiente M mu sub F y mu sub C, y si ahora me varían esos coeficientes, si esos coeficientes me varían, vemos cómo me varía sustancialmente la precarga obtenida al aplicar ese torque. Acá estamos graficando la precarga en función del coeficiente de fricción y podríamos considerar que ese mu es un promedio de mu F y mu C, como para considerarlo, porque en realidad mu F y mu C afectan a la precarga. Entonces, Profe, sí, este método se lo podría utilizar en una producción, digamos, en el que sabes que más o menos siempre los rozamientos y las condiciones van a ser las mismas. ¿Puede ser? este método de ajuste con torquímetro se usa mucho en el campo de la mecánica. Lo que estoy explicando es que para ciertos casos donde se exige mucha precisión en la precarga aplicada, este método no va. Pero Bien, ustedes bien. seguramente en la mayoría de los componentes mecánicos vienen dados o expresados en algún manual o algo de algún componente mecánico, vienen dados o expresados los valores de apriete que hay que dar a la tuerca o tornillo en función del torque. O sea que ustedes con un torquímetro logran ajustar según un montón de manuales, un montón de componentes mecánicos, utilizando torquímetro. Pero la idea acá es que les quiero mostrar la diferencia, el problema que tiene este método y explicar otro método que tiene mucho más precisión para lograr la precarga. Sí, perfecto. El segundo método que podemos utilizar para obtener una precarga dada en una junta mecánica se llama método de giro de la tuerca o del tornillo, método de giro o ángulo de giro, tienen varios nombres. Este método se usa cuando la unión por tornillos requiere una alta calidad y es para elementos de gran solicitación. Ejemplos pueden ser tornillos que están apretando la tapa de cilindros, cigüeñales, bielas. Consisten en lograr la fuerza de apriete o precarga a través de un giro dado o calibrado en la tuerca o el tornillo con un ángulo determinado. ¿Cómo se analiza o cómo analizamos para entender la matemática o el desarrollo de este método? Nosotros en
En una junta mecánica que yo diseñé y que quiero que trabaje con una determinada precarga, tengo la rigidez de las placas de esa junta, la rigidez total de las placas, la rigidez del tornillo. Tengo la precarga requerida o que quiero, y para lograr esa precarga se tiene que alargar el tornillo un delta TI y se tienen que acortar todas las placas un delta PI. Algo que ya conocemos o sabemos o lo habíamos planteado. Ahora bien, de fórmulas matemáticas que ya deducimos en el estudio de la junta mecánica placa-tornillo, sabemos que el delta PI, la deformación o el acortamiento de todas las placas para lograr la precarga PI, es igual a la precarga PI sobre la rigidez total de las placas. Y el delta TI, que es lo que se alarga el tornillo, cuando le aplico la precarga que yo quiero, es igual a la precarga PI sobre la rigidez del tornillo. Estas expresiones son manejadas y conocidas por nosotros en desarrollos anteriores de la clase de ayer. Ahora bien, ahora la pregunta sería, ¿cuánto me interesa saber qué ángulo debo girar la cabeza del tornillo para lograr la precarga exacta que yo quiero obtener? Porque la clave de este sistema es que no queremos usar el coeficiente de fricción para el cálculo, para independizarlo. Entonces, acá se hace un análisis, tenemos la junta mecánica, dos placas, un tornillo con la tuerca, la longitud activa del tornillo va desde acá hasta acá y es igual a la longitud total o al espesor total de las dos placas. Cuando yo aplique la precarga PI que quiero lograr, el tornillo se va a traccionar y se va a alargar el tornillo. Va a tener la longitud activa esta más un delta TI, que es lo que se tiene que alargar el tornillo para lograr la precarga. Cuando aplico la precarga, se comprimen las placas y el espesor total de las placas se tiene que acortar. Va a ser la longitud activa menos un delta PI, que es lo que se acortan las placas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplico la precarga, entre la longitud activa del tornillo se alarga, aumenta un delta TI, y las placas en esa longitud activa se acortan un delta PI. Quiere decir, ¿cuánto debe avanzar el tornillo para absorber este juego que genera el delta TI y el delta PI? Entonces el tornillo deberá avanzar un delta total, que es la suma del delta TI más el delta PI. Lo que avanza un tornillo es el número de entradas por el paso. O sea, en una vuelta, un tornillo avanza Z por P, y eso equivale a 360 grados, que es una vuelta. ¿Cuántos grados equivale para un delta total, que es la suma de delta TI más delta PI? ¿Cuántos grados equivale? Aplicamos regla de 3 simple, y me queda que este ángulo gamma en grados, 360 por delta total sobre Z por P, me da el ángulo de giro que yo le debo dar al tornillo una vez que está todo arrimado, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Una vez que está todo arrimado y sin juego, yo le doy ese ángulo de giro al tornillo y ese ángulo de giro me da con exactitud la precarga que yo quiero obtener. Y depende del ángulo de giro y no depende del coeficiente de fricción y de aplicar un torquímetro donde te varía el coeficiente de fricción, te zafa en el torque que vos habías calculado, pero no aplicaste la precarga que querías. Entonces, para aplicar este método, primero se debe dar un torque inicial, que es para garantizar el asentamiento de los elementos de la junta entre la cabeza de los tornillos, las placas, las tuercas.
un asentamiento como para que todo quede sin juego. Luego se gira el tornillo o la tuerca, el ángulo gamma calculado, que me va a garantizar la precarga requerida, independientemente de los valores de los coeficientes de fricción en el filete y en la cabeza. Entonces, si grafico el momento o torque versus el ángulo de giro que le estoy dando al tornillo, podemos trabajar en dos campos. Vamos a ver, el tramo A se llama etapa de asentamiento. En esta tenemos grandes giros con poca variación del momento, ya que acá lo que hacemos es garantizar el contacto de la cabeza del tornillo con la placa, la arandela y la tuerca para que no haya juego. Ese torque inicial es un torque que puede ser el 10% del momento total que yo hubiese calculado si lo hubiera dado con torquímetro. Es una etapa donde quito todos los juegos. El tramo AB es etapa de ajuste con deformaciones elásticas. En esta etapa se realiza el giro calculado por el ángulo gamma. La relación entre torque y el ángulo es lineal en esta etapa. Y en esta etapa, por ahí hay mucha dispersión del torque, pero yo puedo elegir ajustar el tornillo y precargarlo para que quede entre el tramo A y B, con el método de giro de la tuerca. Hay otro tramo, que es el BC, que es un tramo donde hay una etapa con ajuste de deformaciones plásticas. Algunos diseños de algunos mecanismos, de algunos tornillos de ciertas aplicaciones, se los hace trabajar en el campo plástico, teniendo de esa manera menos dispersión en el momento aplicado. Por más que gire el tornillo, el torque no varía casi nada, y los tornillos quedan precargados con una precarga PI, pero quedan estirados los tornillos dentro del campo plástico, no en el campo elástico. O sea que esos tornillos son descartables y una vez que vos los desarmas y los aflojas, los tenés que tirar y tenés que volver a comprar uno nuevo y poner uno nuevo calibrado de la misma manera. Un ejemplo de esto que dejo acá tienen que ver con los tornillos que se pueden usar en tapa de cilindro de motor. Esos tornillos, seguramente, si ustedes leen algún tipo de instructivo o algo de algún tipo de motor que se desarma y le levantan la tapa de cilindro, los tornillos se sacan, se tiran, se compran tornillos nuevos, que sean originales, son carísimos, y esos tornillos tienen indicado dar con el torquímetro un torque inicial en esta parte, y luego tienen indicado girar, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, los 8 tornillos de la tapa de cilindro, todos. Empiezo por este, voy por este, giro todo. Una vez que llego a eso, agarro de nuevo la llave y tengo que girar otros 45 grados, que te lo indica en ángulo. Esos 45 grados que le di ya puede estar en el periodo plástico y los tornillos quedan apretados con una deformación que no solo está en el campo elástico, sino que fue superada y quedó en el campo plástico. Y ahí se los deja y así se los hace trabajar. Cuando desarmas eso, sacás esos tornillos, que son tornillos de precisión caros, no es un espárrago de ferretería, lo tirás y pones uno nuevo. ¿Se entiende las diferencias? Lo normal es que casi todos los mecanismos que no requieren tanta precisión, no son tornillos de tanta solicitación, es que los encontremos que el apriete está dado por el torque que le tengo que dar con un torquímetro al tornillo. Pero en ciertos tornillos de más precisión se usa el método de giro que está dado por ángulos y no por el torquímetro y el crique del torquímetro. Bueno, no sé si se entiende esto que quise explicar. Sí, se entiende, profe. A mí,
Profe, no me quedó bien claro de La, por qué o sea, por qué persona que se está elige. hablando, disculpe, la persona que está hablando que empiece de nuevo toda la frase porque se interrumpió el audio de esa persona. Que empiece de nuevo toda la frase que me quería preguntar. Sí, sí, disculpe. El- No estoy escuchando, que no sé todavía si me pasa, no no sé si me pasa a mí, ¿me pueden entiendo corroborar si es No, no, con... se le escucha muy cortado. Se corta cuál Se todo. escucha, sí, es la se entrecorta. ventaja de hacer funcionar. No podemos escucharte, De última que escribirlo por el chat, Matías. que lo escriba por el chat y lo lee alguien, no podemos escucharte. Ahí puso, profe, que cuál es la ventaja de que el tornillo trabaje en el campo plástico. ¿Se escuchó, profe? Sí, habíamos dicho anteriormente, y lo digo ahora que lo presento acá, algunos tornillos de gran solicitación, como los de tapa de cilindro, que tienen terribles solicitaciones, que trabajan en la fatiga, se los hace trabajar por diseño a una tensión un poquito mayor que la que está en el límite de proporcionalidad, en un campo plástico, donde se obtiene o se optimiza. Acuérdense que esos tornillos tienen que ser flaquitos, tienen que ser chiquitos y largos para absorber la fatiga, y en ese diseño seguramente vos pones en la balanza y lo llevas a que trabaje con las tensiones al máximo para que tengan una gran esbeltez y que tengan una gran capacidad de absorber cargas de fatiga y al tener una gran esbeltez y una baja rigidez, le pasan toda la carga a las placas. Entonces, en todo ese equilibrio, entiendo que se tiende a llevarlo al máximo de la tensión para aprovechar toda esa esbeltez al máximo en una sección muy pequeña. Porque si lo hago más grueso el tornillo, no voy a llegar al campo plástico, pero voy a tener un tornillo con mucho más rigidez y que me va a trabajar distinta a la junta mecánica. Entiendo que esa es una de las explicaciones que podemos dar. Perfecto, se entendió. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? No terminé todavía toda la unidad. Me queda todavía, tengo que dar otra parte de otro tema. Avanzo. Profe, disculpe. Sí. Entonces, cuando uno hace un ajuste, digamos, de algún tornillo por medio de este método angular, digamos, yo garantizo esta precarga, pero tranquilamente puedo tener distintos torques, digamos, en cada, ponerle, por ejemplo, una tapa de cilindro, yo hago el Claro, ajuste. porque usted no está girando con el torquímetro. Claro, Usted le está dando un ángulo con una llave fija. claro, digamos, puede variar tranquilamente en cada punta mecánica, digamos, el coeficiente de fricción y tengo, Claro, digamos, torques el torque, variados, claro, y el pero la torquímetro precarga le es la que yo... salvaría siempre a un mismo torque y no obtendría la misma precarga. Entonces, si usted le da un ángulo fijo, se lo da con una llave fija. No se lo da con un torquímetro que tenga el crique o el zap a un cierto torque. Este método de giro usted se lo da con una llave fija, hasta donde el ángulo diga. Cuando se Bien, ajustan los tornillos de tapa y cilindro, que se giran, suponete, se da con un torquímetro una carga para que preajuste todo, asiente todo. Después el manual te dice girar 90 grados, todos los tornillos, girás todo 90 grados.
Después te dice gira 45 grados más todos los tornillos. Cuando giras 45 grados más todos los tornillos, se siente que crujen los tornillos y lo estás llevando al máximo. Y lo llevas a todo, pero vos se lo estás dando con una llave fija, le estás dando el recorrido. No importa cuánto torque estás haciendo, vos tenés que llevarlo ahí. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Voy a avanzar con el último tema, ya de prácticamente el tema de tornillo. Fallas típicas en tornillos por fatiga. Este es el título de este tema. Y secciones críticas. Vamos a ver acá un poquito algunas fallas típicas en tornillos por fatiga y las secciones críticas donde se dan. Alguna bibliografía, el libro de los rusos, que yo digo el de los tres rusos, plantea este análisis y se dice que en tornillos sometidos a fatiga, más o menos un 15% de las fallas se pueden dar en la zona esta cercana a la cabeza, más o menos un 20% se puede dar en la zona que está al ras de donde empieza la rosca, donde viene la espina cilíndrica y empieza la rosca del tornillo, debido a presencias de fatiga, concentración de tensiones, y un 65% de las fallas se da en los primeros filetes de la rosca del tornillo y de la tuerca, en los primeros filetes, desde donde está la placa, en los primeros filetes se barre la rosca o se barren los filetes y se dice que un 65% de esas fallas pueden estar dados por esa causa. Ahí les puse una foto compartida de este libro, donde tira los tres gráficos de las tres causas, de rotura en la cabeza, en el inicio de la rosca, o cuando se barren los filetes, con ese porcentaje que les comentaba. Y bueno, tratamos de explicar esto un poquito. Si el tornillo y la tuerca fuesen 100% rígidos, la carga P se va a distribuir uniformemente en todos los filetes de la tuerca y del tornillo. O sea, produciendo una flexión en cada filete, pero si los cuerpos fuesen indeformables, en todos los filetes vamos a tener la carga P distribuida uniformemente, generando los mismos esfuerzos en todos los filetes. Acá agregué, traté de bajar de internet alguna imagen de elementos finitos donde muestra las tensiones. Normalmente un filete va a tener una carga que va a estar sometido a flexión el filete en la base. A su vez va a estar sometido a corte también. Si el filete es dúctil o blando, dúctil, se verá afectado por esfuerzos de corte directamente, que lo tienden a barrer, y luego por flexiones. Si el filete es frágil, se va a ver afectado por las tensiones de flexión, más que por las de corte, por las tensiones normales de flexión. Entonces, esto, bueno, bajé de internet una imagen que estuve buscando ahí como para compartir contacto de elementos finitos, donde se aprecia concentración de tensión más en la base del filete, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Como el tornillo y la tuerca no son un cerámico que son indeformables, son materiales deformables, por más que sea poco, pero se deforman, los primeros filetes que están en contacto, donde termina la última placa y está la tuerca, los primeros filetes van a sufrir mayor deformación y esto va a generar un incremento de tensión en los primeros filetes y va a generar un pico de tensiones en los filetes que están al ras de la tuerca, que es donde se puede producir esa falla. Que lo que estamos tratando de explicar es por qué se produce la falla al ras de los primeros filetes entre la tuerca y el tornillo, que es esta causa que puede representar un 65% de la falla.
Entonces, para explicar eso, nos vamos a valer de este dibujo que va a tener una serie de aclaraciones o explicaciones. Nosotros acá tenemos dos placas, la cabeza del tornillo, el cuerpo, la espina del tornillo, acá empiezan la rosca, y la tuerca apretando estas dos placas en esta longitud útil de trabajo del tornillo, que es igual a la suma de los espesores de las placas. Entonces, bueno, cuando apretamos esto o lo precargamos, sabemos que de acá hasta acá se tracciona el tornillo y que se comprimen las placas. Para que se compriman las placas, la tuerca le está haciendo una fuerza entre el collarete y la tuerca, están haciendo una fuerza que reacciona para acá, que comprime placas, y reacciona para acá en la tuerca y para acá en la tuerca como aplastamiento. Ahí. Entonces, decimos que si yo tengo cuerpo 100% rígido, la distribución de tensiones en todos los filetes que están acá contenidos en la rosca, que son los que van a estar trabajando, porque estos filetes y estos no van a estar trabajando, van a estar trabajando estos que están en la tuerca, una distribución uniforme teórica para cuerpos que son 100% rígidos e indeformables. ¿Qué pasa? Si yo hago una distribución de tensiones para una tuerca y tornillos reales que sean deformables, y puedo fabricar una tuerca muy larga, la distribución de tensiones va a ser así, va a ser asintótica en la tuerca larga, supónganse que esta tuerca es mucho más larga, y se genera una distribución de tensiones donde la tensión máxima que está al ras de la tuerca es mayor a la tensión media que teníamos acá. Y esa tensión máxima va cayendo, y si la tuerca fuese más larga, se genera una asíntota donde las tensiones al último, si la tuerca es infinitamente larga, tienden a cero, o sea que los últimos filetes no tienen nada de tensión, y los primeros tienen una tensión máxima mayor a la media o distribución normal. Eso sería el caso de una tuerca muy larga. En el caso de una distribución de tensiones para una tuerca y un tornillo que son reales y deformables, pero la tuerca no tiene una longitud infinita, sino que tiene este espesor que está puesto acá, y la reacción, esta P2, está acá, pegada a las placas, me va a generar esta distribución de tensiones. Los filetes internos que están trabajando de acá hasta acá van a tener una tensión máxima que va a ser de 2,5 a 3 veces la distribución nominal media, y luego va a bajar hasta un valor que no va a ser cero cuando termine la tuerca acá. ¿Qué pasa? Este gráfico B corresponde a una distribución de tensiones para una tuerca y un tornillo real deformables, con la tuerca de una longitud finita, pero que la reacción P2, que está acá y acá apretando las tuercas, no está más acá. La pongo acá y acá. Eso me genera una distribución de tensiones que es un espejo de esta. Sería como un espejo de esta, pero haciendo que la fuerza esté aplicada acá y no acá. ¿Y qué es esto? Esto representa la distribución de tensiones resultante en una junta placa, tornillo y tuerca, con una tuerca que se llama una tuerca por tracción, que ya le voy a mostrar cómo trabaja, y con los materiales deformables. ¿Y qué logra una tuerca por tracción? Logra que en la tuerca normal yo tenía un pico de tensiones en los primeros filetes, al ras de la tuerca y la placa, que era de 2,5 a 3 veces la nominal mayor. En cambio, se genera una distribución de tensiones que se equilibra de esta forma, que se saca como una media entre esta y esta, y se logra una distribución de tensiones donde el máximo tiene de 1,5
a lo sumo del valor nominal, no llega a 2,5 o a 3 veces el nominal. ¿Cómo es una tuerca por tracción? Esto es hacer un promedio entre que la reacción trabaja acá y acá. Supónganse que trabaja al medio. Entonces se genera una distribución de más o menos de esta forma. ¿Cómo funciona una tuerca por tracción? Una tuerca por tracción trabaja de esta forma. Aprieta las dos placas, pero entra en toda la longitud de trabajo de los filetes, está de acá hasta acá. Pero el apriete en la placa está acá, o se está apretando antes en la placa, se vacía así. Entonces, la reacción P sobre 2 no está aplicada acá, como si la tuerca estuviera apretando desde acá, ni tampoco está aplicada en la punta, porque sería inviable que esté aplicado en la punta. Entonces está más o menos a mitad de camino, entonces se genera una distribución de tensiones más o menos como esta, que permite disminuir los picos sobre los filetes que estaban al ras. En esta tuerca, así como está, vos tenés este pico en los primeros 2 o 3 filetes que está al ras, y le hacen trabajar de esta manera a la tuerca y el tornillo, sobrecargando los primeros 2 o 3 filetes. Haciendo esto, se llama una tuerca por tracción, se lo hace trabajar diferente, y la carga en los filetes no tiene un pico tan grande. Otra forma de resolver estos casos es muchas tuercas de algunos mecanismos se las vacía en los primeros 2 o 3 filetes, o se le hace cónico, o se eliminan haciendo un chaflán grande en la tuerca, se le hace a las tuercas un chaflán grande a 45 grados, de 2 o 3 milímetros a 45 grados, y se eliminan los primeros 2 filetes o 3 filetes, para que la tuerca trabaje de esta forma y no queden los primeros 2 o 3 filetes sobrecargados. Puede ser haciendo algo cónico acá, que sería como hacer un chaflán que elimine los filetes, vaciándola, o haciendo una tuerca por tracción. Algunas tuercas que ustedes pueden ver de compromiso para apretar, por ejemplo, los piñones de los diferenciales, tienen unas tuercas que están vaciadas acá con un gran chaflán, acá, que hace que no trabajen los primeros filetes, porque se le da una gran carga ahí al manchón cuando aprieta el piñón para que apriete los rodamientos. Entonces se le da una gran carga a eso, y para que, como se le da un gran torque, una gran carga, se eliminan los primeros filetes para que no pase esto y no se barra la rosca. Bien. Por último, puse acá unos ejemplos para inmovilizar tuercas, porque más allá de que estudiamos que en los sistemas de tornillo estudiamos tuercas de apriete que son irreversibles, que decimos que no se aflojan solo, que hay que aplicar un torque para aflojarlo, todo tipo, muchas uniones de tornillos con tuercas que están sometidos a cargas, a vibraciones o a cargas que trabajan con torques, que trabajan en un sentido y en otro sentido, corren riesgo que se aflojen, o si se aflojan un poco nomás, pierden la precarga de rodamiento y genera un desastre en el mecanismo, que se puede romper todo el mecanismo. Entonces, hay muchos métodos para inmovilizar las tuercas, por más que los tornillos de todas estas tuercas sean irreversibles. Entonces se plantea, por ejemplo, el método doble tuerca, método con arandela Grover, que no es tan seguro, y después se plantean métodos con espinas de seguridad, que las tuercas, que los tornillos tienen una espina, que se le pasa una espina, con tuercas tipo castillo, donde se traba en un punto donde la apreté, y se traba para que quede inmovilizado, o cabezas de tornillos que tienen agujero y se traban con alambre, espinándolo de esta forma para que no se giren, o se aplican soldaduras en ciertas tuercas para que no se muevan, o aparecen ciertas tuercas o tornillos con unos agujeros punzonados que se pega ahí, o que se pone una espina, se punzona y se pone una espina y se pega para trabar que no gire más una vez que está todo apretado y dado la precarga. Son algunas de las formas físicas de lograr inmovilizaciones
en elementos de unión de tuerca-tornillo de gran seguridad que no pueden moverse ni aflojarse nada, porque se pierden las precargas, cambia el mecanismo, se puede arruinar el mecanismo o algo en particular. Bueno, yo con esto estaría terminando el PDF de tornillo. Si hay alguna duda, los escucho, abran micrófono y les respondo. Profe, ¿Sí? una consulta ahí justo que vi una de las imágenes de las últimas. Colocar una arandela tiene un efecto similar al vaciado de la tuerca a fin de disminuir la concentración de tensiones, ¿o no? No, porque la arandela va a actuar como una plaquita más y va a generar la misma carga en el filete. Digamos, se va a trasladar esa tensión un poco más arriba nomás. No. Profe, yo tengo una duda respecto, se me surge ahora respecto al tema anterior de la precarga. ¿Es indistinto apretar el tornillo o la tuerca o siempre hay preferencia uno por el otro? No, depende del mecanismo que usted está apretando. Depende de lo que usted está apretando. Pero para No, sí, pero me refiero si hay una razón física para preferir apretar el tornillo o la tuerca. Yo no conozco. A ver, puede haber para determinados mecanismos determinadas razones físicas, pero muchas veces un mecanismo de placa-tornillo tiene solamente una espina con 4 placas y no tiene tuerca. La última placa tiene tuerca y no existe la tuerca. Y queda el tornillo. Profe, a mí me quedó una duda recién cuando explicaba también el tema de la precarga, cuando hablaba de la esbeltez del tornillo. ¿A qué hace referencia? Porque ese término, digamos, lo utilizamos en estabilidad 2 para referirnos al pandeo. ¿Cómo nos afectaría la esbeltez, digamos, a la hora de hablar de tornillos? Bueno, yo no hablo de pandeo en tornillo, yo hablo de esbeltez de un tornillo que tenga una sección muy pequeña con respecto a su largo. Eso es algo esbelto. Pero no estoy hablando de pandeo. Bien. Sí, o sea, me imaginaba. Pero bueno, viste, el término ese lo definíamos como longitud por radio de giro, entonces no me queda muy claro. Claro. No, esto se trata de un tornillo que sea elástico, y elástico, la elasticidad se da con mucha longitud y poca sección. Profe, otra duda. Ahí vimos, digamos, uniones con tornillo y tuerca. Digamos, en agujero ciego roscado, ¿la distribución de tensión es similar a alguno de los casos anteriores o es totalmente distinta? No lo entiendo. Digamos, vio que anterior vimos cómo podemos disponer la tuerca y cambian las tensiones en los filetes. Pero Esta parte. Sí. claro, si tenemos un agujero ciego roscado, como sería una tapa de cilindro, ¿se enmarca en alguno de estos casos ese tipo de ajuste o es distinta la distribución en esos casos? Y a ver, si una placa tiene rosca, esa actúa como tuerca, y después habrá una o dos más placas que aprieta el tornillo con la cabeza del tornillo con esa placa que tiene tuerca, que tiene rosca, y trabajaría así. Digamos, sería similar a que se tuviera una tuerca. ¿Y sí? Porque los pocos tornillos que me han cortado se me suelen cortar generalmente en la cabeza del tornillo casi siempre cuando son este tipo de agujeros. ¿Cuándo le pasa eso? ¿Qué hace usted? Digamos, cuando son agujeros de este tipo, Pero ciegos rojos. ¿En qué casos prácticos? ¿Usted normalmente cuándo le pasa eso? ¿Qué hace? Bueno, ahí mi familia tiene taller mecánico cuando la mayoría de los tornillos, por ejemplo, de algún múltiplo, de alguna pieza que va en los bloques, se suelen cortar en la cabeza, digamos, no
al ras de la rosca, digamos. ¿Se le cortan cuando lo está apretando? Claro. Bueno, pero ahí es porque se está pasando de largo usted. Sí, sí, bueno, pero digamos, No, no, eso, o sea, ahí el tornillo está fallando cuando usted lo está montando. Porque usted puede haber ido a comprar un tornillo nuevo y falló cuando lo está montando. y esa Eso es falla, otro tema. que esa mayoría que se da en la, digamos que el 65% se da ahí en el filete, ¿en qué caso, digamos, entonces? Cuando uno lo afloja. No, no, cuando está trabajando la junta mecánica por fatiga. Ah, bien, 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 perfecto. Claro, cuando la manera que se puede romper un tornillo cuando uno lo está apretando y se pasó de largo, va a ser normalmente cerca de la cabeza, porque lo reventó, porque le dio torque de más. ¡Pum! Le puede saltar ahí, pero eso es una falla en el montaje, no en trabajos de fatiga. Ahora entiendo, pues. ¿Sí? Sí, o sea, si usted, a ver, los tornillos ya vienen con una cierta proporción calculada, están bastante normalizados ya todos los tornillos. Pero si usted puede elegir entre dos tornillos que uno tenga un collarete mayor que otro, va a mejorar las tensiones de aplatamiento en esa zona del collarete, pero también si es más grande, va a lograr empezar con el cono de presión un poco más afuera, bajando luego con el mismo ángulo. Es eso nomás. Bien. Esto es todo lo que yo tengo para esta noche. Con esto terminamos tornillo. El apunte parte 4, yo lo subí anoche, creo. Si no me equivoco, ya estoy perdido. Lo subí anoche, creo. Ya está todo listo. O sea, tienen todo, lo leen, lo ven. Si tienen dudas, me preguntan. Después otra clase. Y bueno, ya con esto yo cierro la unidad 4 de tornillo en la parte de teórico. Si no hay ninguna otra duda, terminamos la clase acá. Si hay alguna duda, me preguntan. Por mi parte, profe, no tengo ninguna duda. Nos vemos, profe, la clase que viene. Bueno, cualquier duda, después me consultan en la próxima clase. Bueno, ya cerramos tornillo, tienen todo el material de lo que es teórico. Seguramente próxima semana empezarán algún práctico de tornillo. Y bueno, y ya nosotros cuando nos veamos en la próxima clase ya estamos largando con chaveta. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, buenas noches. Buenas noches.